el río muere. O sea, ni siquiera es que pedacitos del río llegan todavía al Napo, ¿no? Llegarían, por supuesto, con mercurio y con todos los metales pesados propias de la contaminación de ese tipo de operación. Pero el río muere, el agua desaparece. Si siguen las cosas así, no me llamaría la atención de que esto termine siendo un fenómeno como el de Madre de Dios en el Perú. Las últimas mediciones satelitales ya hablan de 24.000 hectáreas. Estas personas para hacer activismo por cosas que tienen un impacto menor, que se alía a su agenda, están muy bien y están al pie del cañón. Pero cuando una tragedia ambiental sucede en sus ojos, guardan absoluto silencio. Y yo no lo entiendo. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Mira, Martín, yo creo que lo que pasa acá es una cosa, que aquí hay organizaciones de todo índole, ambientales, indígenas, ecologistas, lo que sea, que solamente están luchando por lo que está cerca del Tena. Ya más allá del Tena, ellos como que no conocen bien lo que está pasando o no les interesa mucho. Ahora hay que recordar que también hay muchos dirigentes de organizaciones indígenas que están involucrados en esto, ¿ya? Y de los cuales pertenecen a federaciones de organizaciones, ¿ya?, de indígenas de acá del Napo, de los cuales yo creo que por eso ellos no están haciendo nada por estos lados. Cuando tú dices involucrados, quiere decir involucrados con la minería ilegal. Exacto. Que están involucrados con la minería ilegal. ¿Ya? Hay que acordar una cosa, que cuando salieron las máquinas del Yusupino, ¿ya?, esas máquinas, las 160 y pico que cogieron, era una parte nomás de las máquinas que habían. El resto de las máquinas, muchas de esas máquinas se vinieron para esta zona. Y yo advertí esto hace 2 años atrás, pero nadie hizo nada. Nadie quiso venir, quiso venir a mirar las máquinas, qué máquinas eran, si pertenecían a tal persona o a tal concesión, nada. Ajá. Y que ha habido aquí de todos los que estamos tratando de hacer algo acá, es el poco apoyo que hemos tenido de estos movimientos ecologistas. Mejor dicho, casi cero, nulo. A ver, primero en estos últimos 3 años se ha ido viendo el cambio del colores de los ríos, ¿ya?, a aguas más turbias, aguas sucias, que están provocando la muerte de peces. Justo este feriado que hubo recién en el Puerto Napo, se encontraron un sinfín de peces que se habían muerto, ¿ya?, en la playa, y los turistas viendo todo eso. Cada día que pasa, yo noto que la tierra se está destruyendo, en el sentido de que como estas máquinas, estas minerías ilegales, ya desvían los cursos de los ríos, va erosionando otras tierras que no deberían estar afectándose, ¿ya? A ver, Martín, me enredé entero. No, dale nomás, si quieres repite. A ver, la afectación que yo he estado viendo durante estos últimos años ha sido grande. Tierras totalmente devastadas por estas máquinas, tierras que ni siquiera en 1000 años van a poder volver a ser útiles, ¿ya? Tierras que están contaminadas de toda clase de metales pesados. Ríos que han secado, ríos como el río Guambuno, ¿ya?, ríos que alimentaban de agua a comunidades enteras, y estas comunidades se han quedado sin agua. O sea, yo
yo podría pasar todo el día aquí contándote cada detalle de cada cosa, ¿ya? Pero en general es terrible lo que se está viendo, es terrible ver que de un año para otro tú sacas una foto de un lugar bonito de la selva y el otro año ese lugar está devastado, ¿ya? Es terrible tener que caminar y de repente te encuentras con estas máquinas, vas por la selva y te encuentras con estas máquinas y te asustan, porque uno ya sabe lo que hay detrás de estas máquinas. Y el pueblo indígena es lo mismo, o sea, ellos están aterrados. Hay mucha gente que reclama, que dice que los indígenas no hacen nada. No hacen nada porque están amenazados de muerte. La voz que acabamos de escuchar, el testimonio que acabamos de escuchar, es de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es la persona con la que comienza esta historia de la que vamos a hablar hoy. Y digo comienza porque fue él con su cuenta de Twitter que se llama Gringo Rodríguez, que yo me empecé a enterar de todos los horrores que están pasando en la zona del río Napo con la minería ilegal. Este señor que tiene un emprendimiento turístico por la zona, empezó a poner videos y fotografías, yo diría que apocalípticas, de grandes cantidades de retroexcavadoras horadando el lecho y la ribera del río Napo, y haciendo denuncias sobre las actividades de los mineros ilegales. Pero sobre todo, una de las cosas que más me llamó la atención, más me conmovió de lo que ponía el Gringo Rodríguez en Twitter, era esta como desesperación, esta como frustración, como una ira contenida por la soledad en que él decía que se hallaba, porque sostenía que hacía las denuncias y nadie se hacía eco, y cuando digo nadie me refiero a las comunidades indígenas del lugar que se supone que cuidan la Pachamama, con los ambientalistas, no solo del Tena y de esa zona, sino con el ambientalismo en general del país, de que nadie le paraba bolas. Y poco a poco yo empecé a tener contacto con este señor, y luego muchos medios también tuvieron y muchos medios cubrieron. Bueno, esta es la historia de la que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a salir un poquito de la política de salón, a la que nuestra audiencia ya está acostumbrada en los politizados, y vamos a hablar de otra política, ¿no? De la política que involucra otros espacios y que tal vez, quién sabe, es la que más importa para la sociedad. Y también es una historia donde tiene mucho que ver el doble rasero de muchísimos movimientos sociales, políticos y ambientales de este país, ¿no? ¿Por qué al Gringo Rodríguez nadie le paraba bola? ¿Por qué unas denuncias tan aterradoras como la que hacían, si bien llamaban la atención de los medios, nunca provocó una protesta ni del movimiento indígena o del ambientalismo? Y si hubo, fueron muy tímidas. En todo caso, nada comparables con las que se hace en contra de la minería legal, muchas veces yo diría hiper justificado, cuando también la minería legal comete barbaridades contra la naturaleza, porque eso sí ocurre. Y está bien que los movimientos ambientalistas indígenas protesten contra esto, pero siempre me llamó la atención, Roberto, como la soledad del Gringo Rodríguez, ¿no? Como todos esos movimientos ante este canto de desesperación y frustración permanecieron silenciosos.
Sí, la verdad es que es una vergüenza que este país haya dejado que esta devastación en el área de Napo avance hasta el punto en el al que ha llegado y siga avanzando, ¿no? Vamos a hablar de minería ilegal en el Napo con nuestro amigo Carlos Andrés Vera, quien ustedes ya ven en pantalla, amigo de esta casa, columnista de Diario Expreso. Antes de darle la palabra a él, quisiera solo dar unos cuantos datos. No conozcamos, no es que el país se mantenga inactivo ante esta catástrofe por ignorancia. Hemos visto las imágenes de los retroexcavadoras operando a los márgenes de los ríos, hemos visto las imágenes satelitales de la devastación que esas retroexcavadoras causan en la selva. Hay medios reportando esto desde hace 4 años, incluyendo nuestro diario, Diario Expreso, ha hecho reportajes sobre este asunto. Los canales de televisión han enviado gente, medios digitales como Primicias, como Plan B. Hay un monitoreo con imágenes satelitales del proyecto de monitoreo de Amazonía Andina, MAAP, y la Fundación Ecociencia, que fueron quienes descubrieron a propósito el colapso de la cascada de San Rafael, gracias al monitoreo satelital. Y la verdad es que esto se está comiendo la selva. Solamente en el río Punino, que es uno de los afluentes del Napo, la deforestación pasó de 185 hectáreas en el año 2022 a 784 en el 2023, más que se triplicó. Y en toda la región amazónica, según ese monitoreo, la minería alcanza las 7.500 hectáreas. ¿Qué te parece si presentas a nuestro amigo Martín? Sí, aquí está, como decía Roberto Carlos Andrés Vera, él estuvo en la zona este último feriado por el 24 de mayo. Él ya había escrito sobre el tema. Carlos Andrés ha estado muy sintonizado con este drama y también es uno de los que ha lanzado sus puyazos a los sectores ambientalistas y de los movimientos indígenas por su silencio, ¿no? Por este doble rasero del que hablé. Carlos Andrés, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué viste este último feriado que estuviste en la zona y además estuviste con el gringo Rodríguez? Amigos, qué gusto estar aquí. Sí, a, a mí me impactó mucho la información de que se había matado al río Guambuno, de que el río Guambuno estaba muerto. Eh, yo honestamente no podía creer y cuando el gringo en la correspondencia que solemos tener, en los chats que solemos tener, me lo contó, dije, bueno, voy a aprovechar la próxima oportunidad que pueda porque quiero verlo. No puedo creer, no, honestamente no podía creer que un río se muera en cuestión de metros. Y fui puntualmente a ver eso, aunque también, por supuesto, pude ver toda la actividad que está en las riberas del Napo, en la zona de Puerto Aguano, un puerto que de paso Fuiste a ver el asesinato de un río. fui a ver el asesinato de un río, exactamente, porque no lo podía creer. El río Guambuno es un río mediano, no es un río muy grande, era uno de los ríos más hermosos de la zona. Es un afluente del río Napo. Está muy cerca de la zona del aeropuerto del Tena, ese que apenas se utiliza, creo que no sirve para nada realmente. Este, cerca de ahí hay un puerto que se llama Puerto Aguano, y de Puerto Aguano al río Guambuno en carro o a la comunidad de San Alberto en carro haces, no sé, 10 minutos. Antes, para llegar a unas cascadas turísticas, tú tenías que caminar más o menos 40 minutos para llegar a esas cascadas turísticas atravesando la selva. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Hoy, nada de eso existe. Nada. Es que es sorprendente. En las fotos que les voy a compartir, lo puedes ver. Lo que ves es un terreno gigantesco que ha sido devastado. Son aproximadamente 150 hectáreas solo ahí. Y el río muere. O sea, ni siquiera es que pedacitos del río llegan todavía al Napo, ¿no? Llegarían, por supuesto, con mercurio y con todos los metales pesados propias de la contaminación de ese tipo de operación. Pero el río muere, el agua desaparece. El afluente del Napo muere totalmente. ¿A dónde se va esa agua?
No, no entiendo bien. Yo supongo que se termina absorbiendo porque pasa de ser un río, digamos, que tiene de ancho unos 15, 20 metros, ¿no? Entre 15 y 30 metros, a llegar a una operación minera que tiene de ancho probablemente más de 1 kilómetro. Entonces el agua Wow. se dispersa, Ujú. el momento en que las excavadoras hacen estos huecos, ya las rocas y el suelo natural del río se diluye y el agua supongo que se va hacia abajo y el río se muere. No queda ni siquiera una sequía para cuando llegas a la embocadura del Guambuno con el Napo, ¿no? Yo pude ver la transición además de esa muerte, o sea, pude estar en el lugar exacto en donde se muere el río. Porque estos son el tipo de cosas que a mí un poco me vuelan la cabeza, no me hacen creer que algo así sea posible. Lo que antes era un camino que tenía que ser caminado, valga la redundancia, por turistas y por comuneros, en este caso San Alberto, a unas cascadas turísticas, hoy se hace caminando por una especie de desierto amazónico, lleno de piedras de río o de pastizales producto de siembra de arroz. Los mineros lo que dicen es que están recuperando el ambiente cuando después de su operación lanzan arroz para que crezcan estas plantas de arroz que vendrían a ser una especie de pastizales amazónicos, les llamo yo, ¿no? Y entonces tienes entre estos pastizales de arroz, donde antes tenías selva, árboles, etcétera, donde antes tenías un río, tienes ahora un conjunto de piedras y de lodo, que es imposible digamos, si lo dejas ahí un par de cientos de años, es imposible de que se rehabilite de todas formas, porque la estructura del suelo, las formas en que el suelo naturalmente está, han sido completamente revueltas, han sido completamente mezcladas y esa zona simplemente se vuelve un desierto amazónico, ¿no? Em, Mencionaba Martín el tema bueno, para terminarte de contar la historia, lo que antes era un camino de selva, ahora es un camino de rocas, básicamente. Llegas al punto en donde, es increíble, llegas al punto en donde el río no ha sido intervenido y ves el río saludable. Ves este río de 15, 20 metros de ancho, saludable, hermoso, de agua limpia, entrar a esta zona en donde la minería ha sido devastada y en cuestión de 400 metros el río se muere. De Carlos hecho, Andrés, sí. Hablas de los mineros, Carlos Andrés. ¿Quiénes son estos mineros? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Bueno, el tema de los mineros pasa en la provincia del Napo y hablemos de esto como un problema nacional. Martín hablaba de mis roces con algunos ambientalismos y es verdad porque yo no entiendo por qué la minería ilegal no está en la prioridad de la agenda ambientalista del Ecuador. Empecemos por ahí. ¿Por qué la minería ilegal no está en la agenda ambientalista del Ecuador? Seamos claros, siendo el problema ambiental más grave que tiene el Ecuador. Y diría yo el problema social más grave que tiene el Ecuador, porque está presente en absolutamente todas las provincias, en todas, incluso en Galápagos hay minería ilegal, ¿ok? Todas las provincias tienen el cáncer de la minería ilegal. La minería ilegal viene con todos los vicios o actividades de extorsión que te viene en el narcotráfico, es decir, siempre viene con extorsión a las personas, con amenazas a las autoridades, viene con violencia, viene con sicariato, pero además viene con una devastación ambiental que no se parece a nada que hayamos visto nunca y de una escala que nunca hemos visto. Es decir, la acumulación de los peores derrames de petróleo en la historia del Ecuador no llegan a acercarse siquiera a la devastación de la minería ilegal. Y sin embargo, esto no está en la agenda ambientalista. O sea, esto no está como una prioridad en la agenda ambientalista. A mí me indigna honestamente ver tanta militancia para que se cierre la operación en el ITT de Petroecuador, donde realmente no pasa nada, es decir, no hay desastres ambientales en el ITT, hay una operación, llamémosle controlada, hay una zona cerrada, cuando en el colchón, cuando realmente la gente no sabe que el Napo es la provincia colchón de Orellana, que es el refugio del Yasuní. Es decir, yo te hablo del río Guambuno, te estoy hablando de un río afluente del Napo, que es el río frontera del Parque Nacional Yasuní. Te estoy hablando de que toda la provincia del Napo está siendo destruida. Eso quiere decir que toda la provincia de Orellana, es decir, el Yasuní está siendo contaminado. Y sin embargo, este tema no se toca. Este tema no está en la pero agenda ambientalista. ¿Quiénes son
a eso iba. En el caso del Napo, hay una multiplicidad de actores. Tienes desde una concesionaria china que tiene cerca de 7.000 hectáreas concesionadas, llamada Terra Earth, una concesionaria que figura incluso en un informe de Naciones Unidas como un foco de minería ilegal. Imagínate, concesionaria china, concesión legal, 7.000 hectáreas legales, si convertida en un foco de minería ilegal, tienes desde actores formales, entre comillas, como una empresa como esa, hasta, hermano, autoridades locales que a través de terceros crean empresas mineras y reciben permisos que jamás debieron haber recibido. La cadena de actores que permite esto está absolutamente en todo el estado. Es decir, tú para operar necesitas una concesión. A mí me parece alucinante que hayan concesiones en toda la ribera del río Napo, que haya concesión en el río Guambuno. Es decir, tú tienes una concesión y son concesiones que muchas veces se dan con permisos de minería artesanal, es decir, para que unos señoritos estén ahí con las típicas, no sé cómo se llaman, ¿no? Bateas. Bateas Bateas. para buscar oro en las orillas. Eso es lo que te permite ese tipo de concesión. Y ves en estas zonas, dependiendo los frentes, por ejemplo, en el río Hatunyaku tienes frentes pequeñitos de 2 o 3 excavadoras, pero tienes 70 frentes, ¿ya? O en el río Guambuno, el cual acabo de visitar, tienes, no las conté, pero tienes, y no me metí tampoco a exactamente donde están las excavadoras, pero debes tener cerca de 40 retroexcavadoras en el río Guambuno en este momento, ¿ya? Son concesiones artesanales, tienen permiso del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Permisos. Eso explica la impunidad con la que están operando, ¿verdad? Es toda la cadena está corrupta. Es decir, reciben permiso quienes no deberían recibir permiso. El permiso no es para lo que hacen. Es decir, si no hay minería artesanal, ahí al día siguiente debería haber una fiscalía, una policía, una autoridad ambiental, una autoridad local, llámese alcaldía, llámese autoridad parroquial, llámese prefectura. Nadie. Porque además es muy común que las autoridades a través de terceros o estén recibiendo dinero como una comisión por las operaciones, o sean dueños indirectos de las operaciones, o estén extorsionados por las operaciones. Por supuesto, aparte del medio ambiente y la tragedia ambiental que esto es, que es una tragedia que la verdad yo no sé si vaya a repararse, y repararla realmente costaría millones, miles de millones probablemente, que es irreversible este daño. Por supuesto, ahora es lo que yo sí digo, es un desarraigo y un asalto a las comunidades indígenas, en donde ellos paradójicamente son además actores, ¿no? Tienes dirigentes indígenas que ustedes saben cómo la importancia, la fortaleza de un dirigente en una comunidad, son estos dirigentes los que suelen permitir o también usufructuar de estas operaciones. No hay, ahí sí no hay guardia indígena, ni protesta de la CONAIE, ni vocerías de sus líderes, porque por último yo puedo entender que uno no quiera irse directamente contra los mineros, porque hay mafia ahí y operan también bandas como los choneros o los lobos. Yo entiendo que alguien no vaya a confrontarlos directamente, pero el silencio es algo que no se entiende. Y cuando tú vas a ver quiénes están operando miembros de las comunidades que reciben su salario. Entonces, cuando alguien se quiere meter, cuando una autoridad se quiere meter, cuando por fin alguien decide actuar, son las comunidades las que impiden que alguien opere ahí para frenar Carlos Andrés, discúlpame, es sobre este tema que quiero profundizar un poquito, pero vamos con una pequeña pausa y volvemos con esto. Yo te quiero hacer una pregunta un poco más enfocada sobre este mismo tema del que estás hablando y que me parece súper preocupante. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, tú estabas conversando, nos estabas contando, Carlos Andrés, sobre este silencio pactado que existe, o sospechoso, o coincidencial, no sé.
Pero por eso mismo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo explicas tú que un movimiento tan potente como el de los Yasunidos o la misma CONAIE, que han sido muy activos en confrontar iniciativas de minería en otros sitios y con otras empresas, qué sé yo, hayan mantenido un silencio tan profundo? O sea, la CONAIE y los Yasunidos no le hacen fieros a los subsidios a los combustibles, pero aquí estamos ante un silencio feo. Yo Da la honestamente, impresión de que prefieren mantener el subsidio a los combustibles que la salud de la selva en la zona del Napo. honestamente a los de Unidos, yo no les entiendo. Hace rato que no les entiendo, desde que tal vez la pregunta puede empezarse a explicar cuando ellos decidieron adherirse a los paros del 2019, del 2022 de Leonidas Issa, y puedas hacer vínculos que tienen más relación con la política y con la ideología que con el activismo que defiende el medio ambiente. Y yo lo explico por ahí, y eso que yo recogí firmas con ellos, y eso que ellos, mal que yo lo diga, aprendieron sobre el Yasuní. Muchos de esos niños aprendieron sobre el Yasuní con los documentales que yo realicé. Lo digo así de claro. Porque estas personas para hacer activismo por cosas que tienen un impacto menor, que se alía a su agenda, están muy bien y están al pie del cañón. Pero cuando una tragedia ambiental sucede en sus ojos, guardan absoluto silencio. Y yo no lo entiendo. A la CONAIE yo la separo del tema Yasunidos porque em, yo creo que una larga cadena de eventos, tanto políticos como policiales, dan cuenta de que hay relaciones entre, digamos, economías ilegales y la dirigencia indígena. Yo de esto no tengo la menor duda. Es decir, justo la última columna que yo escribía hablaba sobre la historia de un pueblito cerca de Otavalo que se llama Huaycopungo y la relevancia que tiene Huaycopungo en las operaciones tanto de la CONAIE para sus paros como para abastecer de armamento a disidencias como las FARC y el crimen organizado. Y no es ningún misterio, digamos, para quien se meta un poquito en esto, que las operaciones de la minería ilegal son parte de la gran estructura del crimen organizado, ¿no? Es decir, en las operaciones de minería ilegal están, por ejemplo, en la provincia del Napo, están metidas los choneros, están metidas disidencias de las FARC. O coincidencia, también tienes tú en investigaciones policiales previas y en estructuras que fueron desmanteladas gracias a operaciones policiales, lugares como Huaycopungo que tienen relación con las dirigencias indígenas, ¿no? Entonces, yo tengo certeza, y lo digo clarito, yo tengo certeza de que hay relaciones entre las dirigencias indígenas y las operaciones de minería ilegal. Y comparten el interés de mantener a las operaciones formales por fuera de los territorios. Por supuesto, cuando tú ves una operación formal llegar a una zona, recientemente sucedió, me parece, en la provincia de Cotopaxi, ¿no? A operar en una concesión o realizar actividades de exploración en una concesión, no se explica cómo haya una defensa tan violenta, tan activa. Sichos. Tú ves a la guardia indígena, ¿no? Ahí sí, activa, con armas, con gente, realizando cordones, recibiendo la fuerza pública con fuerza. Pero los mineros ilegales pasan en todos los territorios del Ecuador indígenas sin ninguna resistencia. Cero Estamos resistencia. hablando de que hay una circunstancia llena de peligros. Yo me imagino que parte del drama del gringo Rodríguez y que tuvo que salir del país es porque estos individuos, estas personas, organizaciones son peligrosas. ¿Tú coincides? Por supuesto. Por Sí. supuesto, es el narco, muchos dicen que la minería es el hermano del narcotráfico. Y bueno, yo creo que es el hermano mayor del narcotráfico, porque la minería ilegal sucede con muchísimo más impunidad que el narcotráfico.
ejemplo, o sea, es tan ilegal que tú estés destruyendo el río Guambuno a ojo de todo el mundo al lado de la carretera, como tener un laboratorio de cocaína, digamos, ambos son ilegales, ambos deberían merecer la intervención de la policía. Y sin embargo, tú ves intervenciones de laboratorios de cocaína, ves incautaciones de droga, ves acciones del Estado, mal o bien las ves contra el narco. Contra la minería ilegal, las acciones son insuficientes, son puntuales y sobre todo toda la cadena de control está corrompida o extorsionada, ¿no? Y no está en la agenda de las grandes cabezas del Estado. Yo podría entender que en una provincia chiquita coopten y amedrenten a las autoridades locales y éstas no hagan nada por terror, pero no puedo entender que que el presidente, que el Ministerio del Ambiente, que el Ministerio de Defensa no se movilicen. Por supuesto, se entiende, hay limitades, no puedes atacar todos los frentes de una, pero las acciones son cero, cero. A ver. Hubo una acción, hubo un operativo importante hace, no sé, 2 o 3 años. Febrero de Yutsupino. 2000, Yutsupino, febrero del Yutsupino. 2022. Se Incautaron decenas de retroexcavadoras 120 de máquinas. estas. ¿Qué pasó con eso? ¿Se siguió esa pista? ¿Hubo una investigación? ¿Alguien Ya. recuperó esas retroexcavadoras? ¿Qué A ocurrió? ver, lo que pasó es que en lugar de operar en un frente gigantesco en Yutsupino, los mineros se fueron al río Hatunyaku, que es un río famoso por los rápidos y uno de los más famosos de turismo del Napo, se fueron a operar en frentes pequeños. Entonces ya no había un frente gigantesco con 100 maquinarias, sino 50 frentes con 2 o 3 maquinarias por frente. El Hatunyaku, que es el río, uno de los ríos más bellos y los kayakistas lo saben, está siendo totalmente devastado ahorita mientras nosotros estamos conversando, así como fue devastado el río Guambuno, así como está siendo devastado la ribera del Napo. Es que es una locura porque el Napo es un río gigantesco, el Napo es un afluente, ¿no? Que termina siendo muchísimo más abajo ya en el Perú, un afluente del río Amazonas. El Napo es la frontera natural del Parque Nacional Yasuní y el Napo tiene cientos de frentes grandes, ¿no? Mineros. Es realmente una tragedia ambiental, es una tragedia nacional. Yo no sé si las maquinarias que recogieron en el Yutsupino siguen incautadas. Sí sé que básicamente las cabezas de esas operaciones siguen operando. La rentabilidad es tan grande que ellos no tienen ningún problema en dejar ahí la maquinaria, una máquina de $150,000 y comprarse otra para seguir operando un poco más arriba. Así de rentable es la operación de la minería ilegal, que de paso, ¿no? Esto es evidente, pero es importante mencionarlo, le deja cero ingresos al Estado, ¿no? Entonces tienes tú estas mega concesiones, estas mega operaciones que nos dejan un pasivo ambiental que costaría, supongo, miles de millones en reparar y nos deja una herida muy grande a nivel cultural, y esto es lo último que yo quería decir. Los indígenas no se dan cuenta, o nadie les ha explicado bien, o sus líderes no les representan bien. La mayor riqueza de los indígenas es su territorio. De su territorio viene toda su riqueza cultural, de su territorio vienen todos sus conocimientos, de su territorio viene ese arraigo que les hace lo que son. Y ellos están entregando, gracias a unos dirigentes de aperro, ¿no? Sus territorios, a cambio de operaciones que les garantizan a los comuneros salarios, digamos, por 1 o 2 años, ¿no? Y luego se quedan con nada. Luego, cuando hayan sacado todo el oro de ahí, lo que van a tener es un desastre ambiental y lo que van a tener es un territorio que ahora sí ya no sirve para nada. Entonces, este es el desarraigo máximo. Esto es realmente convertir a los indígenas en pobres, realmente convertirles en miserables, porque los indígenas que tienen territorio tienen riqueza. Esta es su territorio. Por supuesto que tienen que aprender a cuidarlo y vivir de él y adaptarse a una sociedad que demanda dinero, por supuesto, pero lo tienen que hacer a través de actividades sostenibles, no destruyendo su territorio. El momento en que su territorio queda destruido, se acabó esa cultura indígena. Y ahí sí tienes seres humanos pobres, miserables, que lo que van a hacer es migrar. Este es el gran despojo cultural
y ambiental que debería estar en la punta de la lengua de todo el activismo de izquierda, de todo este activismo que supuestamente cuida el ambiente y la cultura, y sin embargo no está. Y por eso, Claro, por eso yo les encuentro tan hipócritas y por eso no estoy convencido de que su agenda ha sido también cooptada por este tipo de actividades. vamos a tener que ya ir cerrando el programa. Yo siento que podríamos seguir hablando de esto durante horas, pero ya se nos va acabando el tiempo. Las cifras que dio Roberto hace un rato del avance, de la progresión de este fenómeno son alarmantes, son angustiosas. Si siguen las cosas así, no me llamaría la atención de que esto termine siendo un fenómeno como el de Madre de Dios en el Perú. Las últimas mediciones satelitales ya hablan de 24.000 hectáreas, ¿no? 23.881 dice exactamente la medición satelital de lo que pasa en Madre de Dios. Tengo entendido que en Venezuela existe otro fenómeno similar. Y si aquí no se involucran estas voces que son movilizadoras y que tanto han logrado movilizar incluso al Estado para que tomen, esto se va al demonio, Carlos Andrés, Roberto, esto se va para el carajo. Sí. Sí, Sí, perdón, la sociedad debe tener conciencia de la escala del desastre, ¿no? Y no la sí. tiene. Nada más, perdóname, Carlos Andrés, se nos acaba el tiempo. Tenemos que cerrar. Te agradecemos mucho tu presencia, tu información, tu testimonio súper valioso. Y nada más para cerrar este episodio, felicitar a los ministros Sade Fritzsche y Niels Olsen por su estupendo trabajo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.